Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, voy a intentar controlarme el tiempo. Por tanto, si no os importa, voy a poner aquí el crono en marcha. Tenía una presentación, no sé si me la podríais poner. Y lo primero y ante todo, lo que me gustaría es agradecer muy sinceramente a Esther, agradecer muy sinceramente al Ayuntamiento de Camargo. Y le quería agradecer no solamente por la invitación a esta jornada, sino porque ya en alguna jornada anterior a la que fui invitado no pude venir por motivos de agenda, pero bueno, yo hoy me siento especialmente emocionado porque creo que de las múltiples conferencias que me ha tocado hacer por toda España, pues creo que es la primera conferencia que tengo el honor y la oportunidad de poder hacer aquí en Cantabria y para mí es muy especial. Bueno, yo creo que os voy contando, creo que soy un buen embajador en el País Vasco de Cantabria, yo creo que Merche lo puede atestiguar. Es una compañera mía del Ayuntamiento de Ermua y la realidad de todo esto, bueno, pues mi madre es de la Junta de Voto, del pueblo siguiente de la Bien Aparecida y mi difunto padre es del Valle de Ruesga, que es una zona especialmente preciosa y donde, pues bueno, mi madre vive en Colindres y tengo la oportunidad más de una ocasión de poder a veces escaparme, ¿no? No me conoce tanta gente y por tanto tengo esa oportunidad. Por tanto, muchísimas gracias, Esther, director de Innovación. Y quería también agradecer a Esther y al Ayuntamiento de Camargo su participación activa dentro de la red de ciudades de la ciencia y la innovación, donde tengo el honor de poder copresidir conjuntamente con el Ayuntamiento de Viladecans, donde estamos más de 70 ciudades de toda España, ciudades además de tamaño grande, mediano, pequeño, donde estamos pues, con Barcelona, Valencia, con otras muchísimas ciudades. Y yo creo que es muy relevante la manera en que podemos compartir el conocimiento y de convertir la innovación en una palanca de cambio para poder abordar los retos del futuro. Se me ha pedido que hablara sobre Industria 4.0 como palanca clave para la competitividad de los territorios y permitirme que, además de hablar de esto, también hable de los territorios que pueden ser una palanca también y pueden ser realmente favorecedores para que la Industria 4.0 y la economía digital y la economía de datos se pueda desarrollar y no un freno, que también lo podría llegar a ser. Y desde luego sí que me gustaría hablar de la digitalización, de la Industria 4.0, pero también de la necesaria digitalización que es imprescindible y necesaria en las administraciones públicas. Las administraciones públicas no podemos vivir a espaldas de lo que están viviendo en estos momentos nuestros familiares, amigos y amigas, que realmente pues, les toca trabajar todo lo referente al tema de la digitalización de la industria y, desde luego, las administraciones públicas, honestamente, creo que también tenemos bastantes cosas que hacer al respecto y yo os voy a poner también algunos ejemplos de lo que se puede hacer y de lo que hemos hecho, ¿no? Hablar de territorios, creo que también es relevante decir que cuando hablamos de territorios inteligentes, luego posteriormente también me referiré, creo que es importante tener en cuenta la dimensión. Aquí el tamaño también sí que importa, las economías de escala importan, e importan porque realmente cuando estamos en este mundo globalizado lo que nos va a tocar es competir con otros polos de conocimiento y otros territorios inteligentes que ya existen en el resto del mundo. Y ya, desde luego, tenemos que tener claro que realmente Madrid por sí sola, como ciudad, no puede competir con otros territorios con otros territorios de conocimiento que existen en el resto del mundo. Y, de hecho, se habla del Madrid 45 minutos, es decir, del Madrid metropolitano, exactamente igual que de Barcelona. No se habla de Barcelona, sino se habla del Barcelona metropolitano, precisamente para generar esas economías de escala para poder competir con otros polos de conocimiento. Polos de conocimiento que ya en estos mismos instantes, ya hace ya años, están apostando de manera muy decidida por atraer talento, por apostar por el emprendimiento y por desarrollar alguna serie de políticas que son imprescindibles y necesarias. Yo en el País Vasco lo suelo decir, igual no soy muy popular por ello, pero en este desarrollo que honestamente creo que no se hace con mala intención, ese desarrollo en torno a las grandes ciudades, tenemos que empezar también a entender que buena parte de esos proyectos tractores de las grandes ciudades tienen que ser proyectos que permitan la cohesión territorial. La cohesión territorial, puesto que para poder adquirir esa dimensión, incluso ninguna de las ciudades vascas podrían competir con estos polos de conocimiento y, de hecho, ya en el País Vasco se habla del Euskal-Hiria, es decir, de todo el País Vasco, que no dejamos de ser 2 millones de personas. Creo que para ello es importante también ilustrar, y sí que me gustaría también hacer una serie de consideraciones de algo y de cosas que hemos ido, quizás que vamos a tener que ir desaprendiendo, o por lo menos bajo mi punto de vista. Cuando hablamos de la innovación no es inventar una cosa. La innovación consiste en todas aquellas tareas, trabajos, pensamientos, conocimientos que nos permitan prestar los servicios de una manera más eficiente, que nos permitan prestar un producto más competitivo, ahorrar costes, es decir, todo aquello que supone una mejora y, por tanto, no tiene por qué ser necesariamente un invento.
Yo ha habido varias personas que, por supuesto, me han inspirado. Algunas de ellas voy a hacer referencia hoy. Pedro Miguel Echenique, Premio Príncipe de Asturias, dijo en ERMA algo de esas frases que a uno se le quedan en la cabeza, que le permiten, pues, muchas veces tratar de atar muchas de las cosas que tienen en mi mente, por lo menos en aquel entonces. Desde la competencia técnica surgen las ideas, surge la innovación. Sin competencia técnica, lo mejor que pueden ocurrir son ocurrencias. Y, por tanto, hay que empezar a distinguir entre lo que es una idea y lo que es una ocurrencia. Pero aunque tengamos una idea que habitualmente lo que va es a servir una determinada necesidad, para pasar de lo que es una idea a un proyecto, hay mucho trecho. Es decir, y un proyecto no es un documento filosófico teórico que a veces en las administraciones públicas lo damos como un proyecto, sino que es necesario, sin duda, esa filosofía y esa teoría, pero hay que complementarla con objetivos, con proyectos, con tareas concretas y preguntarse cosas tan básicas como cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se financia. Eso es un proyecto que luego, posteriormente, y una vez ejecutado, habrá, por supuesto, que evaluar. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino que lo que debe servirnos es para mejorar en la toma de las decisiones, y en todo esto, y algo que os contaré también, comprar tecnología no es fácil, hay que tener criterio, tanto para las empresas como para las administraciones públicas. De repente una ciudad no se convierte en una ciudad inteligente simple y llanamente porque ha comprado una plataforma tecnológica con multitud, como diría algún amigo mío, de chirimbulitos hiperbólicos que están puestos por toda la ciudad, si en realidad eso no le proporciona información para mejorar la toma de decisiones, y porque quizás esos sensores pueden ayudar a esa ciudad, pero quizás no a otra. Y creo que también es relevante e importante a la hora de comprar tecnología el no estar condicionados luego, posteriormente, y depender de esa tecnología. No todas las tecnologías son TICs. De hecho, se han ido produciendo diferentes revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia, desde la revolución industrial, revolución de la máquina al vapor, a la del acero, electricidad, petróleo y automóvil, y la de informática, y como veis, no todas son TICs. Permitirme esta evolución de lo que yo he vivido desde mi niñez, aquí mismo en Cantabria, ¿no? Y ahora podremos ver, pues, estos tractores que hacen rollos de hierba, que no deja de ser, pues, una evolución de lo que eran aquellos tractores que hacían, yo por lo menos aquí lo llamaba fardos de hierba, que nos tocaba luego tirar de ellos y que nos generaban esos picores en el cuerpo, y que no dejan de ser una evolución de aquellas familias pudientes que tenían bueyes que con un carro que podían llevar la hierba. Yo, como mi madre es de un pueblo de la Junta de Boto, con un terreno bastante abrupto, incluso que algunos de los terrenos que tenían propiedad de mi familia se llamaban Las Cuestas, eso sí, podéis imaginar por qué, pues lo que teníamos era un burro y una burra que lo que hacía era transportar la hierba, que no deja de ser una evolución de algo que también hemos vivido, que son los cuévanos y las personas llevando la hierba. Por tanto, yo creo que también es importante que empecemos a entender también que la tecnología, bien usada, sí que nos ayuda, sí que nos permite mejorar nuestras vidas, sí que nos permite mejorar la productividad, sí que nos permite generar riqueza, y que desde luego la solución no es mirar para otra parte. Es decir, yo creo que debemos de superar, por supuesto, aquellos movimientos anarquistas que prendían fuego a los tractores pensando que los tractores eran nuestros enemigos porque generaban pérdidas de puestos de trabajo. Sin duda, va a generar la pérdida de puestos de trabajo tradicionales, pero van a permitir la generación de nuevos puestos de trabajo y va a generar también incrementos de la productividad. Las ciudades y territorios no son inteligentes, las que las hacen inteligentes son los ciudadanos y ciudadanas. Y cuando me refiero a los ciudadanos y ciudadanas no me estoy refiriendo solo a las personas físicas, sino también me estoy refiriendo a las personas jurídicas. Una empresa es una persona jurídica que, en mi modo de entender, la integran no solamente los propietarios, la integran los trabajadores, la integran los clientes, los proveedores, y forman parte de un ecosistema y tienen una vida como una persona física. Nace, crece, madura y, desgraciadamente, en ocasiones muere. Las ciudades inteligentes en este debate de las Smart Cities o ciudades inteligentes parece que es el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa de desarrollar y de llevar nuestras vidas hacia lo que es la sostenibilidad. Y nosotros, cuando hablamos de territorios inteligentes o de ciudades inteligentes, creemos que no solamente hay que tener la tecnología en cuenta, que sin duda, sino que hay que tener en cuenta otros muchísimos aspectos más, como son la gobernanza, la planificación urbana, la gestión pública, el medio ambiente, la proyección internacional, la cohesión social y otros muchos aspectos más que yo creo que también son relevantes. Creo que nos toca gobernar el cambio, porque si algo define el escenario que estamos viviendo, no es que estamos viviendo, esto me lo habéis oído ya desde hace ya bastante tiempo, no estamos viviendo una época de simples cambios, de cambios cada vez más acelerados, que sin duda eso es lo que está ocurriendo, sino lo que estamos viviendo es un cambio de época, un cambio de paradigma que nos obliga a entender qué es lo que nos está pasando, un cambio de época que va a generar miedos e incertidumbres a aquellos que miren para otra parte, pero que también va a generar enormes oportunidades en forma de la generación de nuevos perfiles profesionales que ni siquiera hoy conocemos, que va a generar empleo, que va a generar oportunidades económicas, que va a mejorar probablemente la prestación de determinados servicios
Y yo, como soy una persona tradicionalmente optimista, prefiero aprovechar esas oportunidades que generalmente nos van a generar, oportunidades sin duda, a nuestros territorios. En retos muy relevantes, como son lo que hoy nos toca hablar, que es la economía digital y la economía de datos, que nos puede proporcionar a las administraciones públicas información y conocimiento y con ello mejorar la toma de decisiones, que les va a permitir a las industrias, a través de la industria 4.0, obtener información para ser más eficientes, más productivos y más competitivos con otras empresas, que nos va a permitir la generación de empleo a través de esos nuevos perfiles profesionales, o retos como repensar todas y cada una de las fases de un proceso, de un producto, en eso que se le viene a denominar la economía circular, para tratar de dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras, o la atención a las personas mayores de una manera distinta, muy probablemente trabajando la innovación sociosanitaria, o el nuevo diseño de políticas de vivienda mucho más adecuadas a las nuevas necesidades, probablemente con apartamentos de tamaño mucho más reducido, o la igualdad efectiva y real, o cómo somos capaces de recuperar la confianza de la ciudadanía a través del buen gobierno. Son muchos los retos que vamos a tener que abordar y, en nuestra opinión, para poderlos abordar, se requiere de una estrategia que nos permita poder abordar todos estos cambios con un cierto método. Sobre esto también todo en estos momentos es debatible, sobre si en realidad las planificaciones tienen que ser, por supuesto, a más corto plazo. Evidentemente los cambios son cada vez más acelerados y muy probablemente la planificación tiene que ser en periodos de tiempo más cortos, pero sin duda hay que tener una estrategia. Se han hecho varias referencias el viernes en el Ministerio de esa referencia de Séneca, donde el viento nunca sopla a favor si uno no sabe hacia dónde va. Por tanto, suele ser muy relevante y muy importante saber por lo menos hacia dónde vamos. Y una estrategia que tiene que ser transversal. Yo, como antes os dije, que me produce pereza intelectual buscar culpables, pues en realidad yo creo que es muy importante en todo esto del terrorismo, de la especialización, creo que es importante, nos ha traído hasta aquí. El conocimiento experto en cada una de las materias nos ha traído hasta aquí. Pero a partir de aquí toca trabajar la especialización inteligente y, por tanto, el conocimiento compartido experto de cada una de las materias, porque los retos a los que vamos a enfrentar no son retos simples, sino son retos complejos, y a los retos complejos hay que darle soluciones complejas. Los retos a los que vamos a abordar no tienen solo una perspectiva económica o social o medioambiental o urbanística, habitualmente tienen una componente de todas ellas, y esto requiere tener una visión poliédrica y requiere trabajarlo desde la transversalidad. Y esto que se dice en una frase y que suena muy bonito, supone trabajar en equipo, supone trabajar en proyectos, algo que no nos han enseñado a trabajar, y que realmente supone hacer ejercicios de empatía y de, por lo menos, entender cuáles son las otras perspectivas, la de los equipos sociales, de entender la perspectiva de los urbanísticos, los de los urbanísticos, entender la perspectiva de los sociales, y, por tanto, esto tiene hoy mucho de experimentación y yo creo que merece mucho la pena trabajar. Creo que tenemos grandes oportunidades también, ¿no? Están, por una parte, los fondos Next Generation, y yo en este sentido, como hoy voy a hablar mucho de oportunidades y de optimismo, que ya tenemos demasiadas noticias negativas en los medios de comunicación, creo que es importante decir que estamos en un escenario de oportunidad. En la crisis económica y financiera del año 2007 hubo un pensamiento económico, político e ideológico, y yo creo que además sin mala intención, en el cual se pensaba que la receta era reducir gastos en aquello que se le venía a llamar austeriticio. Bueno, yo creo honestamente que esto se hacía no con mala intención, sino con economistas que realmente pensaban que el establecimiento de políticas monetarias expansivas lo que iban a provocar eran tensiones inflacionistas. Bueno, algunos ya hace tiempo defendimos que realmente sí se podía llevar a cabo políticas monetarias expansivas y políticas de inversión de gasto expansivas. Evidentemente es una cosa que no se puede hacer sine die, pero el ejemplo fue el gobierno estadounidense de Barack Obama, que no tuvo ningún género de duda de establecer una política monetaria expansiva que no generó tensiones inflacionistas. Afortunadamente Europa ha virado y en estos mismos instantes se ha pensado ya que en un momento determinado como el que hemos vivido en esta crisis y ya en la anterior, en realidad se podía establecer una política monetaria expansiva y de inversión, pero es importante, de inversión en esos retos del futuro que vamos a tener que trabajar. Esto no es gastar por gastar, es invertir en aquellos retos del futuro y atrevernos a desarrollar proyectos que nos permitan la generación y abordar esos retos del futuro. Yo creo que, por tanto, son una auténtica oportunidad para proyectos que tengamos en cartera y que realmente nos permitan el poder atrevernos, porque esto va de atreverse. Yo creo que hay que ser tolerante con el fracaso, hay que atreverse, pero esto no va de seguir haciendo diagnósticos, estudios, que están muy bien, pero que realmente es el momento de poderse de atrevernos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son otra gran herramienta para poder definir nuestras estrategias y tratar de darles esa transversalidad que antes citaba, y la España Digital 2025 con sus 10 ejes estratégicos y sus 50 medidas.
Evidentemente, hay muchos de los aspectos que no os voy a descubrir absolutamente nada. Yo hoy os vengo a hablar de Industria 4.0 desde el conocimiento no experto, pero sí desde el conocimiento de que todas nuestras empresas industriales de Ermua, Eibar y de nuestros entornos, hacía muchísimo tiempo que están trabajando esto. La robótica para nosotros es una cosa bastante natural. Y desde luego también desde el cierto conocimiento de, bueno, de mi formación como economista y de que, bueno, como era un poco raro, pues una de las asignaturas que elegí fue gestión de la producción, por tanto sé algo de costes de subactividad, he dado y impartido clases de contabilidad de costes, entonces quienes me conocen saben que soy un apasionado de los costes porque en realidad nos permite en un momento determinado poder determinar todo esto. Y para la industria 4.0 todo esto es relevante. La ciberseguridad, en ese esquema que antes os comentaba de paralelismo entre la empresa y entre la industria, entre la administración y la empresa, las administraciones tenemos que empezar a trabajar con el esquema nacional de seguridad y empezar a entender que realmente esto es uno de los retos que vamos a tener que abordar y que además va a generar perfiles profesionales importantes en toda esta materia. Por supuesto, en elementos que tienen que ver con transformación del sector público, en otra serie de elementos que son relevantes, pero que yo igual de Industria 4.0 no soy un gran experto, pero sí os puedo hablar bastante de conectividad. Creo que cuando se habla de conectividad habría que retrotraerse a la Ley General de Telecomunicaciones del año 98 y vuelvo a repetir, creo que se hizo sinceramente con buena intención, pero la realidad es que el esquema de las privatizaciones de las empresas públicas que habían en aquel entonces, ya sean de telecomunicaciones o de energía, que eran por otra parte empresas estratégicas para nuestro país, pues en realidad seguía o bien un esquema que era el de la privatización británica o el del francés, que seguía núcleos duros. En realidad, es cierto que nuestro país tiene grandes inversiones de fibra óptica, es uno de los países que más inversión de fibra óptica tiene por toda España, pero no deja de ser también cierto que realmente estas inversiones las están haciendo empresas operadoras privadas. ¿Y esto qué supone? Pues esto lo que viene a suponer básicamente, y supongo que muchos lo estaréis viviendo, es que esas inversiones de fibra óptica se están haciendo en aquellas ciudades donde existen economías de escala y donde en realidad las empresas operadoras tienen la oportunidad de poder generar negocio. En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que pequeños núcleos de población o pequeñas ciudades en realidad no tienen esta posibilidad de poder tener inversión de fibra óptica y, por tanto, con todo ello lo que viene a suponer de brecha digital, lo que puede suponer de nuevas oportunidades de empleo y, por tanto, todo eso que venimos a llamar la España vaciada, la Euskadi vaciada, la Cantabria vaciada, que permitirme que lo diga, no solamente es la vaciada, sino que quizás es la olvidada. Por tanto, es importante que establezcamos esos proyectos de cohesión territorial, puesto que hay elementos del futuro que va a condicionar también nuestra actividad económica. Os digo que en realidad, en el caso de la fibra óptica, no voy a hablar del sector de la energía, que también lo podría hablar, pero voy a hablar de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones se compone de dos componentes, que por una parte es la red de transporte y por otra parte son los contenidos digitales, la telefonía, etcétera, etcétera. Son dos partes distintas. Bueno, pues la realidad es que nosotros, por ejemplo, Erma, no estamos compitiendo en de repente comprar los derechos televisivos o en contenidos digitales o en la telefonía o en el Internet. Nosotros no somos expertos en eso. Ya hay operadoras de telecomunicación que, por cierto, lo hacen muy bien. Pero nosotros, las administraciones públicas, sí somos expertos en infraestructuras y, por tanto, lo que hemos hecho, por ejemplo, en Erma es invertir en una red neutra de fibra óptica donde llegamos a todas las viviendas, comercios e industrias y hemos conseguido con ello, por una parte, facilitar la verdadera liberalización del mercado de las telecomunicaciones, donde los vecinos y vecinas de Ermua pueden optar entre 7 empresas operadoras de telecomunicación. Es decir, Orange, Vodafone y otras 5 operadoras pequeñas, no muy conocidas, pero muy competitivas, y por cada cliente que ellos captan nos pagan un precio a los que hemos generado esa infraestructura de red de fibra óptica. Desde un punto de vista económico, os tengo que decir que evidentemente surge de una estrategia que ya veníamos desarrollando desde el año 2000, pero hoy os puedo decir que si el punto muerto de beneficio era el de 1.800 unidades inmobiliarias, os puedo decir hoy que estamos en 3.300. Somos el principal operador de telecomunicaciones de Erma, estamos en beneficios, estamos recuperando la inversión. Pero lo más relevante y lo más importante de todo esto no es que lo hayamos hecho para obtener beneficios. Sobre todo la estrategia obedece a que nosotros no estábamos dispuestos a esperar a que las grandes empresas operadoras hicieran una inversión de fibra óptica en Erma cuando a ellas les pareciera. Exactamente igual que en el pasado, cuando hicimos la transformación urbana, no estuvimos esperando a los promotores inmobiliarios a que adquirieran nuestras fábricas para llevar a cabo la transformación urbana de nuestra ciudad. Hoy os puedo decir
que esta red de fibra óptica es un proyecto transversal porque nos está permitiendo, a través de otro gran proyecto que tenemos de emprendimiento, el poder atraer empresas que de otra manera a ERMA no hubieran venido bajo ninguna circunstancia, empresas relacionadas con la economía digital y la economía de datos. Lo que permite es que nuestras empresas industriales de nuestros polígonos industriales puedan realmente tener fibra óptica y poder tener y apostar por el 5G y por la industria 4.0. En este sentido, os podría poner como ejemplo, que supongo que el gerente de Orbea, John, que es muy buen amigo nuestro y que además está dentro de nuestra fundación. Orbea, todos conocéis, es una fábrica de bicicletas. Su producto estrella, en el que se deja alto contenido en valor añadido, es la customización de las bicicletas. Es decir, esas bicicletas de 3.000, 6.000, 8.000, 12.000 euros, en donde las personas lo que hacen desde sus casas es customizarse su bicicleta personalizada. Bueno, nosotros el día que le pusimos fibra óptica a Orbea, porque ninguna empresa operadora estaba dispuesta a ponérselo, había 40.000 personas en todo el mundo customizándose su bicicleta, una buena parte de todos ellos de Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un ejemplo, por tanto, de cómo esto puede realmente incidir, pero además lo que nos ha permitido durante la situación del COVID es que aquellos niños y niñas que sufrían fractura digital hayan podido seguir sus clases. Lo que nos ha permitido es que aquellas personas mayores que necesitaban videoconferencias en un contexto donde los familiares necesitaban verles y no solamente escucharles, depende de nosotros porque hemos podido poner fibra óptica, pero que además nos puede posibilitar quizás tener oportunidades de trabajar el espacio sociosanitario y otra serie de elementos muchísimo más importantes, ¿no? Por tanto, es un proyecto del cual estoy encantado de contaros, algo de conectividad, por tanto algo sé del 5G, y aquellos que os dicen que el desarrollo del 5G no necesita de fibra óptica, es cierto, pero no menos cierto es que el desarrollo del 5G sin fibra óptica, su coste de inversión es muy superior. Y, por tanto, si ya en estos mismos instantes, en las subastas a las que han acudido las empresas operadoras ya de por sí tienen un precio tasado y elevado, ¿vosotros creéis realmente que se va a producir un desarrollo del 5G en aquellos municipios donde no se tenga fibra óptica? Va a ser complicado. También tenemos que entender que el 5G no va a ser para todos los vecinos y vecinas, sino que en la realidad, así lo estamos trabajando en ERMA, el 5G hay que ponérselo en realidad a aquellas empresas, a aquellas organizaciones que realmente necesiten y trabajen la industria 4.0. En toda estrategia, ya sea pública o privada, de una empresa o de una administración, lo más importante son las personas y, por tanto, tenemos que cambiar también nuestras organizaciones, tenemos que tratar de trabajar, como anteriormente os comentaba, en equipo, de manera transversal, por supuesto trabajando en equipo, por proyectos y donde realmente tengamos líderes que sean capaces de abordar buena parte de estos retos que tenemos que trabajar. Y todo esto, y en materia de administración electrónica, nosotros hemos aprendido en nuestros entornos de nuestras empresas industriales, donde aquellas empresas industriales de ERMO y del entorno, sobre todo y fundamentalmente del sector automoción, máquina, herramienta, que no apostaron en su día por la gestión de la calidad total y por la internacionalización, hoy no existen. Y, por tanto, creo que era relevante e importante en un contexto donde, por supuesto, todo esto suponía una modificación de los layouts, los sistemas del just-in-time, y todo ello, evidentemente, con una manera de cambiar los procesos y los procedimientos. Por supuesto, todo ahora mismo está en discusión. Está en discusión si realmente en todos estos procesos nuestros proveedores realmente de semiconductores, que supongo que todos sabéis cómo están condicionando en estos momentos al sector automoción y a otra serie de sectores, pues tenemos que empezar a pensar si realmente no se puede fabricar los semiconductores en este entorno. Alemania ya lo ha hecho y el presidente de España, Pedro Sánchez, lo ha anunciado ya el lunes. ¿Por qué? ¿Esto significa que de repente vamos a recuperar todos los sectores? Bueno, como profesor de contabilidad de costes y de gestión de la producción, pues tengo que desanimaros en el sentido de deciros que cuando de un determinado producto el coste de la materia prima, el coste de la mano de obra supone ya un determinado porcentaje de ese coste del producto, habitualmente es imposible poderlo mantener en ese territorio porque el cliente final está dispuesto a pagar ese producto a un determinado precio. Pero en el caso de los semiconductores, que no dejan de ser más que chips y elementos que son absolutamente esenciales para nuestros sectores estratégicos, como es el sector automoción, el coste de estos productos es un coste ínfimo en relación al coste total del producto. Y, por tanto, existe esa posibilidad de poder volver a recuperar la fabricación de semiconductores y otra serie de elementos más. Industria 4.0 no os voy a descubrir lo que anteriormente os comentaba, la robótica, la simulación. Yo lo de la simulación lo aprendí en la Fórmula 1. Soy un apasionado de la Fórmula 1, uno de mis ídolos era Ayrton Senna, pues bueno, cuando apareció todo esto del túnel del viento, pues realmente lo que permitía es que en un momento determinado se podía analizar la aerodinámica de los coches en un simulador sin necesidad de tener que aprenderlo en un tiempo real. Bueno, pues esto es absolutamente posible, factible en las empresas. Ni os cuento
Nosotros en el Ayuntamiento de Ermua tenemos, en este momento estamos trabajando la posibilidad de trabajar un gemelo digital para poder tomar decisiones desde el punto de vista urbanístico. O el Internet de las cosas que quizás nos va a generar grandes oportunidades, o la ciberseguridad, como anteriormente os comentaba, o el cloud computing, o el 3D, la realidad aumentada, el Big Data. Por supuesto, antes no comenté de que realmente aquí va a haber muchos debates sobre quién es el propietario de los datos. Yo lo tengo muy claro, el propietario de los datos somos las personas, pero también tengo que decir que en realidad los datos de las personas por sí solas no sirven de mucho si realmente no nos permiten poderlo contrastarlo con los datos de otras muchísimas personas más. Y en todo esto, como cuando realmente va a generar, por supuesto, miedos y oportunidades, malos usos, sin duda, pero también buenos usos, y yo lo suelo explicar a la gente que, en realidad, cuando yo por lo menos era un niño, pues realmente cuando nos atendía un médico o una médica, lo que tenía era un folio donde decía cuáles eran nuestros síntomas, nuestro diagnóstico, y ese conocimiento estaba en ese folio, hasta que apareció el ordenador, y entonces empiezan a ver los historiales médicos de muchas personas, y hasta que en un momento determinado, a través del establecimiento de este tipo de algoritmos y contrastar los historiales médicos de miles y miles de personas, de repente sale información y conocimiento que nos permite ahora mismo saber que las mujeres a una determinada edad son más propensas a tener cáncer de mama y, por tanto, se puede hacer medicina preventiva, exactamente igual que en el caso de los hombres, a una determinada edad son más propensos a tener cáncer de próstata. Todo eso lo que salva es vidas humanas, pero además lo que permite son ahorros de costes sanitarios de manera relevante. Por tanto, el contraste de esos datos realmente nos va a permitir información y datos para mejorar en la toma de decisiones. En todo esto que tiene que ver con los territorios inteligentes, con fabricación inteligente, con ciudadanos inteligentes, con conectividad, y que, por tanto, vamos a tener que ir trabajando en base a esas claves que anteriormente os comentaba, que no tienen que ver solo con la tecnología. Y, desde luego, en la transformación del sector público, os puedo contar, y encantado de enseñároslos, Ermua somos una referencia también en materia de administración electrónica, simple y llanamente porque hemos aprendido de esas empresas industriales a cambiar nuestros procesos, nuestros procedimientos. En el año 2002, es decir, hace ya 20 años, conectamos con fibra óptica nuestros edificios públicos municipales, nos permitió ya tener una nube, un cloud, nos ha permitido ahorros en costes de telecomunicaciones, pero lo que nos ha permitido también en el COVID es que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento no han ido a casa con un portátil para hacer informes, sino que realmente los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento han podido ir a casa a seguir sus expedientes, firmar desde sus casas, poder trabajar desde sus casas de una manera natural. Y, por tanto, también a través de proyectos de colaboración público-privado. Esto no va de ni lo público ni de lo privado, sino que va de proyectos de colaboración público-privado como el que estamos trabajando ahora mismo con las empresas más importantes del sector auxiliar de automoción a través del proyecto AIC, Automotive Intelligence Center, en donde esto no es una cosa solo de la administración pública. En el año 2005, las empresas más importantes del sector auxiliar de automoción no compartían conocimiento, hasta que en un momento determinado vieron que realmente podían compartir ciertos conocimientos para competir con el resto del mundo. Hoy es un proyecto de más de 700 personas donde en realidad están abordando retos que tienen que ver con el coche eléctrico, con el coche autónomo. Nosotros en Ermua, a través del edificio Izarra Center, lo que nos está permitiendo es generar proyectos donde nos ha venido, de hecho, la Asociación Clúster de Telecomunicaciones y Electrónica de Euskadi, y en donde estamos en un proyecto de laboratorio de tecnologías habilitadoras, por una parte trabajando el territorio, por otra parte la parte industrial, donde empresas industriales, algunas de ellas muy conocidas, están viniendo al edificio para testear sus diferentes soluciones. Pero también, como antes os decía, desde el punto de vista territorial, ver cómo podemos trabajar ese gemelo digital para tomar decisiones desde el punto de vista urbanístico, o ver cómo se puede llevar a cabo la monitorización del alumbrado público, o ver cómo realmente a través del establecimiento de sensores que permiten medir la calidad del aire nos ha permitido en Ermua gestionar los miedos que hemos tenido, supongo que en una catástrofe, como ya conocisteis, del vertedero de Zaldívar. Es decir, todo esto está, por cierto, sistematizado, donde por una parte está lo que es la recogida de los datos, por otra parte el procesamiento de los mismos, por otra parte lo que serían los algoritmos para poder tomar decisiones y, por tanto, en estos mismos instantes todo esto nos está generando oportunidades de empleo, oportunidades para poder generar actividad económica y es un proyecto del que tenemos además grandes esperanzas. Pero, ¿por qué no? Quizás la atención a las personas mayores de una manera distinta, como en ese proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo con una empresa de Guipúzcoa, con la Diputación Foral de Guipúzcoa, habiendo establecido una serie de sensores no invasivos a las personas que están en estos momentos mayores en nuestro municipio, donde lo que hemos aportado son 50 viviendas y personas mayores, donde realmente se puede establecer ciertas rutinas para, si en un momento dado se produce un cambio en esa rutina, realmente pueda llegar un mensaje a sus familiares. No quiero decir esto que eso vaya a ser de repente la solución del futuro, pero sí que cuanto menos pueden ser diferentes soluciones que quizás en un futuro nos pueda prestar estos servicios de una manera distinta.
o, por supuesto, con lo que anteriormente comentaba dentro de lo que es la ciudad, lo que vendría a ser la eficiencia energética, la monitorización del alumbrado público a través de la red de fibra óptica o el establecimiento de elementos de telecontrol, de fugas de telefactura, de smart grids, en definitiva, de muchísimos elementos smart que realmente nos van a potenciar elementos para considerar que nuestros territorios son realmente inteligentes. Todo ello, por cierto, con procesos de participación, donde es importante de que hemos creado ciudades para los coches, lo vuelvo a repetir, no de manera intencionada, y ahora lo que nos toca es construir ciudades para las personas, pero con las personas a través de diferentes procesos de participación ciudadana, y además os animaría a que hicierais procesos de participación ciudadana con niños y niñas que os van a dar su visión del metro 10 y que, por cierto, muchas veces no suele ser para nada coincidente con la de sus padres y madres. La ciudad la construimos entre todos y todas y los niños son ciudadanos de pleno derecho. Todo esto que os quería comentar, no sé si os ha podido servir para algo, estaría encantado de que así fuera. Tiene que ver con que la industria 4.0 es una palanca de cambio para que nuestros territorios sean inteligentes, pero sin duda los territorios también tienen que crear las condiciones y no ser un freno para que ese desarrollo de nuestra economía, del desarrollo económico, se pueda convertir en una auténtica realidad, porque el estado de bienestar se va a pagar si realmente generamos todas esas condiciones. Y como les decía desde el principio, pongo ahí las ciudades, pero pueden ser los territorios. Los territorios no son inteligentes, los que las hacen inteligentes son los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, démosles las herramientas. Muchísimas gracias.